Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy, Mike, tenemos un invitado porque vamos a tratar el tema de emociones y salud, bio-neuroemoción. ¿Qué te parece? Muy bien, emociones y salud, ¿no? Y para eso tenemos un invitado, Diana. Así ¿Por qué no es. nos lo presentas? Él es Francisco Garduño. Es especialista en bio-neuroemoción, egresado de Enric Corbera Institute. También tiene formación en PNL, es decir, en programación neurolingüística y estudios en hipnosis ericksoniana. Francisco, bienvenido a este episodio de Expresar Emociones. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Pues me da mucho gusto que hagan esto y que compartan esta información y que pues podamos hacer algo para que llegue a más personas. Perfecto, pues vamos a estar platicando una hora sobre esto. Entonces, ¿por qué no nos hace una muy brevísima introducción de qué es esto, de qué vamos a estar hablando? Bueno, cuál es el tema que tú tratas y así como una explicación de 10-15 segundos como a manera de introducción de nuestro episodio de hoy. Excelente. Bueno, pues vamos a hablar de la bioneuroemoción, de la relación que hay entre las emociones y la salud, ¿no? Que es creo que algo importantísimo para todos, para el día a día, para que lo apliquemos sobre todo, ¿no? Y la bioneuroemoción, pues, es un método como tal, es un método para el bienestar emocional, ¿no? Nos ayuda a tomar conciencia, a sanar ciertas emociones, a ver ciertos programas, de lo cual pues hablaremos un poquito más adelante, y bueno, pues vivir en coherencia, ¿no? O en conciencia con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y decisiones. Me encanta lo que describes, Francisco, y sobre todo que la relación que tienen las emociones con la salud. Entonces, hoy vamos a platicar mucho de esto. Y entonces, Mike, vámonos a un corte y regresamos en un momento para comenzar a hablar del tema de hoy, que es bioneuroemoción, emociones y salud. Regresamos. Y estamos de regreso, vamos a iniciar con el tema de hoy, emociones y salud. Y para comenzar me gustaría preguntarte, Francisco, ¿qué es la bioneuroemoción? A ver, cuéntanos un poquito de esto. Bien, pues como ya lo comentábamos, ¿no? Bioneuroemoción es un método para el bienestar emocional, ¿no? ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues a tomar conciencia de que nuestros pensamientos, nuestras creencias, emociones influyen directamente en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, en nuestra forma de ver la vida y de entenderla, ¿no? Pues podemos ver otra manera, otra perspectiva para ver nuestros problemas, ¿no? Y cómo tienen una relación entre el cuerpo, entre la mente, las emociones, etcétera, ¿no? Tenemos que tener cuidado con muchas cosas de las que decimos, hacemos o pensamos, porque tienen una relación directa, ¿no? Y estar conscientes de esas emociones para que pues podamos entender un poquito más de nosotros mismos, ¿no? Eso es a grandes rasgos como lo que es la bioneuroemoción. Entonces, Francisco, con esto que nos comentas, yo asumo que existe una estrecha relación entre lo físico, lo emocional y lo mental, y esta parte de la bioneuroemoción propone como unificar o una visión unificada de esta relación entre estos conceptos. Claro, pues bueno, de hecho pues están unificadas, ¿no? Yo creo que no propone unificarlas, sino ya lo están, ¿no? Por inconscientemente lo que vivimos, por ejemplo, incluso el nombre de la bioneuroemoción lo dice, ¿no? Bio, estamos hablando de biología, ¿no? Cómo reaccionamos ante ciertos estímulos o ante ciertas situaciones. Neuro, hablamos de neurología, cómo las conexiones neuronales, cómo ciertos conflictos que ya vivimos, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante, pueden regresarnos ciertas memorias, ¿no? Entonces hablamos de programación neuronal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mente. Y emociones, pues bueno, como tal la palabra lo dice y lo conocemos, ¿no? Estas emociones básicas que nos ayudan incluso a movernos, ¿no? A tomar decisiones, el miedo, la ira, etcétera, ¿no? Bueno, la felicidad, pero bueno, de esa no nos quejamos, ¿no? Deberíamos de tener más de esa. Claro, ojalá, ¿verdad?
Francisco, me gustaría saber, tengo curiosidad, ¿cómo es que tú llegas a este tema de la bioneuroemoción? ¿Qué te lleva a interesarte en esto? ¿Desde cuándo? ¿Y qué has descubierto en este camino, dedicándole tiempo a pues esta disciplina? Ok, pues bien, me llegó, pues ya sabes, ¿no? Por un conocido, un video de Enrique Corbera, el cual me parece como una persona que, pues con una capacidad increíble, ¿no? De explicar las cosas, de transmitirlas muy fácilmente, que les podamos entender, ¿no? Porque a veces estos temas es confuso, ¿no? Como de, bueno, ¿y aquí qué? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo me ayuda? ¿No? Entonces, pues empecé a seguir a Enrique Corbera y bueno, pues me interesó la formación y bueno, pues confiando que sabemos que es como que la manera en la que las cosas se dan, pues yo dije, yo quiero tomar esos cursos y de alguna manera se me dio la oportunidad para tomar los diplomados y bueno, ¿qué he aprendido? ¿Qué he visto esto? Sobre todo, aparte de que me encanta pues dar consulta, porque es como todo en la vida el reflejo que vemos, ¿no? Entonces una consulta pues veo cosas de mí mismo, entonces estoy sanando conmigo mismo, ¿no? A través de los demás y también los demás a través de mí. Entonces me parece como algo muy interesante. Pero la parte más importante o sobre lo cual creo que me ha ayudado más la bioneuroemoción es para una aplicación personal, que es donde más chamba tenemos, ¿no? Claro. O sea, vemos teorías y leemos cosas, pero a ver, vamos a meternos realmente al fondo, ¿no? A sanarnos a nosotros mismos, que es, pues creo que uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente nos ayuda a estar más felices, a estar más tranquilos, a comprender ciertas cosas. Entonces yo lo he ocupado personalmente, he tenido un par de años, aproximadamente tal vez unos 4, 5 años, donde pues he ido más profundo hacia mi sanación personal, ¿no? Y pues eso es lo que me ha dado y pues estoy muy agradecido con eso, ¿no? Entre muchas otras cosas, no quiere decir que la bioneuroemoción sea lo único que ayude, ¿no? O que me ha ayudado, ¿no? Hay muchas cosas que bueno, pues ustedes deben de conocer en todo lo que también han compartido, ¿no? Así es, así es. Oye, y Francisco, y regresando nuevamente a retomar la parte teórica de la bioneuroemoción, ¿cuáles consideras tú o cuáles son los objetivos de esta? ¿Cuáles son los objetivos de la bioneuroemoción? Ok, pues los objetivos es lograr el bienestar emocional. Yo primero diría que personal, ¿no? Si yo voy y tomo los cursos para dar consultas, pues evidentemente tengo que sanarme primero a mí mismo, ¿no? Entonces creo que el principal objetivo es sanarse uno mismo, trabajando pues en aspectos como cambio de percepción, comprensión, saber pues que también existen muchos programas, ¿no? Información que recibimos de generación en generación y que todos esos programas nos están pues de alguna manera llegando para que podamos verlos, ¿no? Y cambiar la perspectiva de lo que nuestros antepasados a lo mejor en algún momento no pudieron, ¿no? Entonces el objetivo para mí es tomar conciencia de las situaciones que vivimos, que tienen relación con las situaciones que vivieron nuestros ancestros y que podamos tener la capacidad de poder sanarlas y no continuar con esta energía o esta sinergia de simplemente ir como robots, ¿no? Y ¿por qué hago esto? No sé, pero lo hago porque me dijeron, porque mis papás, o porque así es la cultura, o porque la sociedad, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que ese objetivo es comprender, conocerse más también a uno mismo y poder sanar y pues seguir creciendo, ¿no? Personalmente buscando lo que pues, yo creo que muchos buscamos, ¿no? Paz, tranquilidad, felicidad. Claro. Eso es bienestar. El tan anhelado bienestar. Francisco, tú mencionas ¿no? Repetir programas, etcétera. Para quien no está familiarizado con la terminología, para las personas que tal vez es la primera vez que escuchan este término de bioneuroemoción y tal vez no están familiarizadas con este concepto de programas, ¿no? Programas Y de ancestros. Ajá. Que no se nos vayan a la prehistoria tanto. ¿Cómo lo podrías tú explicar para estas personas que nos escuchan y que tal vez no están familiarizados con el término como tal? Claro. ¿Qué sería el programa? A ver, platícanos. Excelente. Bueno, pues me baso en lo científico, ¿no? Un poquito para empezar. Se llama epigenética conductual y pues es un estudio
que habla de cómo, así como heredamos rasgos físicos, ¿no? Ay, mira, salió con los ojos de la mamá y la nariz y bla, 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 de la abuela. Pues así como heredamos esos rasgos físicos, también heredamos información de alguna manera de conflictos o situaciones de peligro que vivieron nuestros ancestros. Por ejemplo, se puede quedar grabado un miedo muy grande no sé, por un accidente, ¿no? Entonces, eso también se transmite la información. Lo que intenta hacer esa información, pues es advertirnos sobre un problema, algún conflicto que se pueda presentar. Entonces, por ejemplo, si vemos que el nieto va manejando y de repente es que me siento muy nervioso cuando manejo, ¿no? No sé qué me pasa, no puedo manejar, etcétera, pues hablamos de que heredamos o heredó en ese ejemplo ese programa en donde su inconsciente o su cuerpo le está diciendo como cuidado, ¿no? O sea, le está transmitiendo el miedo, cuidado porque es probable que exista un accidente, aunque no sea así, la información nos está avisando por ese pasado del cual se vivió la experiencia, ¿no? Entonces, pues nos ayuda a, ver los programas nos ayuda a comprender que a veces ciertas situaciones no son nuestras, que nosotros simplemente estamos repitiendo o estamos viviendo ciertas experiencias inconscientemente, ¿no? Entonces, pues eso habla de los programas. Muy bien, muy buen ejemplo. Me gusta cómo lo explicas. Y estos programas son situaciones, como dices, inconscientes, ¿no? Entonces, ¿cómo sacarlos a la luz? ¿Cómo me doy cuenta que hay un programa? ¿En qué se manifiesta? Exactamente, sí, pues ahí es donde entra la neuroemoción, ¿no? Porque pues la mayoría de nuestros conflictos que vivimos día con día, pues tienen que ver con nuestra información, ¿no? Personal, pero también, por lo tanto, los ancestros. Sí, ahorita en el segundo bloque, que Francisco nos cuente cómo funciona el método. Okay. No arruines el final, Mike, por favor. No me adelanto con preguntas de más. Oye, Francisco, ¿y para quién es la bioneuroemoción? ¿Quién la puede tomar o cualquier persona puede ir a una terapia o para quién es? Mira, hay personas que han venido conmigo a terapia y que no tienen mucho conocimiento del tema. Se puede tratar, pero evidentemente yo creo que es más para las personas que realmente quieran hacer un cambio en su vida, porque a veces decimos, quiero un cambio, pero el miedo nos impide hacer el cambio, ¿no? Ya sabes, dicen todos estos pensamientos, no, pero es que sí, qué tal que no te va bien, o qué tal que sale peor. Entonces, creo que el principal objetivo, sí a quien debería estar dirigido, pues es a las personas que realmente quieren sanar, ¿no? Está abierto para todos, pero como dicen, no todos son para la bio no es para todos, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que vienen a bio es porque conocen la consulta o la terapia, ¿no? Como tal, entonces tienen conocimiento de cómo funciona un poco, ¿no? Y que está abierto a todos, ¿no? Nunca sabemos cuando realmente alguien quiere sanar, aunque no conozca ni la bio ni la meditación incluso, pues puede hacer un cambio en su vida si realmente se... Entonces, yo lo que escucho y lo que entiendo de esto es que esto le sirve a quien tenga la apertura para poder hacer un cambio, ¿no? Que tenga esa disposición, esa apertura. Exactamente, sí, yo creo que la disposición es lo principal, ¿no? En muchas cosas que ponen en este tema, porque sí, me ha tocado que viene una sesión y, bueno, a ver, platícame, ¿no? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es el conflicto? Bien, nada. O sea, ¿te sientes bien? Sí, bien. Típico, ¿cómo te sientes? Bien. Sí, bien. Y no, pues de repente hay que indagar, porque evidentemente no todos estamos bien. Todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas, y eso es parte de la vida, ¿no? Entonces, así de repente salen porque, no, pues es que estoy embarazada y el papá ya no lo veo porque me pegaba, y dices, pero estamos bien. O sea, ahí es donde entra lo que decimos, ¿no? La condición de sí querer ver, querer sanar. Es doloroso y por eso nos cuesta trabajo irnos, dejarnos ir a esa emoción o a esos sentimientos para sacarlos a la luz, ¿no? Es doloroso, pero bueno, también es muy sanador, ¿no?
Me gusta esa frase, doloroso pero sanador. Oye, Francisco, ¿y en qué está fundamentada la bioneuroemoción? ¿De dónde viene? Porque nos comentabas un poquito de Enrique Corbera, que bueno, yo también he escuchado sus audios, incluso hace un par de años fui a una conferencia a la Ciudad de México y este 2019 también vuelve a venir a la Ciudad de México, pero ¿de dónde está fundamentada? ¿En qué está fundamentada? Bien, pues hoy Enrique Corbera tiene un poco más de visión sobre más temas que también ahorita comentaré, ¿no? Sobre otras teorías y otros conocimientos relacionados a otros autores, ¿no? Pero para mí el inicio fue la medicina germánica. La medicina germánica, el doctor Hammer inició con esta teoría por un conflicto personal, ¿no? Que le llevó a la autoindagación, ¿no? A ver todos esos rollos. Él le dio cáncer y también sufrió un shock por la muerte de su hijo. Entonces, él como médico como que se preguntaba, ¿no? Es que esto no puede ser, ¿no? O sea, yo me conozco mi cuerpo, soy médico y ¿cómo que tengo cáncer? O sea, yo siento que tiene que tener algún sentido esto, alguna relación con este conflicto. Entonces empezó a hacer investigaciones tanto pues, teóricas, pero también clínicas, ¿no? Entonces, pues llegó a desarrollar un mapa mental para poder relacionar las emociones con la salud o las enfermedades, ¿no? Que también pues es importante ahorita que estamos tocando este tema, saber que la bio nos ayuda a saber más o menos qué relación, qué conflicto tiene que ver con el órgano que nos está dando problemas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de dónde viene, pues inicia en esta parte de la medicina germánica. Después también se conoció mucho la biodescodificación, que es algo muy similar a la bioneuroemoción. Y después, pues, Enrique Corbera hizo su propia teoría, digamos, hace su propia metodología, más bien, y pues ya se empieza a basar como en más cosas, ¿no? No solamente en medicina germánica, sino pues también pues en la programación neurolingüística, en la hipnosis, etcétera, ¿no? Entonces, pues también estudios sobre el inconsciente colectivo, Carl Gustav Jung, o pues, no sé, seguramente conocen a Freud, también el psicólogo, psicoanalítico, pues entonces también se basa sobre todas estas teorías, ¿no? Ok. ¿Y dónde yo puedo encontrar como este tipo de terapias, Francisco? O sea, ¿en dónde se aplica? O porque, bueno, no en cualquier lugar fácilmente encuentro una persona que me ayude con esta parte de la bioneuroemoción, ¿no? Claro, sí. Pues mira, ha habido mucha formación en el Instituto de Enrique. Incluso en su página vienen algunas de las personas, de las personas que dan consulta, ¿no? En diferentes países, en diferentes estados, o también hay muchos que se puede hacer por videoconferencia, ¿no? Yo prefiero que sea presencial es mucho mejor, puedes ver la persona, sus gestos, entonces es mucho más fácil, pero para poder encontrar, pues podemos buscar como tal bioneuroemoción o terapia de bioneuroemoción y podemos encontrar como lo más cercano a nosotros, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad si la gente que está escuchando esto de alguna manera está interesada en todo este tema de la salud, pues sin duda es una buena recomendación, ¿no? Para ir más allá. Muy bien, pues muy interesante, Francisco, esto que nos compartes. Vamos a un corte, a una breve pausa, y regresando te vamos a pedir que nos hables un poquito más de cómo funciona, que nos des algunos ejemplos, cómo se manifiesta con algunas enfermedades, etcétera. Entonces, vamos a una pausa y regresamos en un momento.
Y ya regresamos a seguir hablando de emociones y salud. Y estábamos platicando en el bloque anterior acerca de la bioneuroemoción con Francisco Garduño. Y ahora sí, Francisco, desde hace rato Mike te estaba preguntando que cómo funcionaba el método y le dije que se esperara. Me estaba adelantando. Pero ahora sí te vamos a hacer la pregunta para que más o menos nos expliques cómo funciona el método o de qué consta. Si yo voy a una terapia, ¿qué podría esperar o qué podría suceder mientras estoy aquí? Claro. Bien, pues mira, voy a decir como algunos puntos básicos, aunque creo, por lo menos en mi experiencia, que siempre es diferente, ¿no? Cada persona vive los conflictos de manera diferente, entonces siempre cambia, ¿no? Nunca es como tan exacto, pero sí tenemos una guía por la cual nos basamos. ¿Cómo funciona el método? Bueno, pues lo primero que dijimos es tener la intención de sanar, ¿no? De querer hacer un cambio en nuestra vida. Dos, vamos a identificar cuál es el conflicto el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está afectando día a día en la vida, ya sea relaciones, trabajo, etcétera, ¿no? Familia, entre otros, o shocks, ¿no? Entonces, ya identificando como el conflicto, sobre eso ya nos vamos a basar para ir desmenuzando toda esa información y llegar hasta el inconsciente para saber cómo podemos resolverlo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a buscar esa emoción o ese conflicto, ¿no? Sobre el conflicto nos basamos, vamos a buscar la emoción. Normalmente tenemos dos emociones, ¿no? Usualmente tenemos la emoción oculta y la emoción que sí nos permitimos expresar, ¿no? La que queremos encontrar es la oculta, porque es la que no nos permitimos y es en donde se nos está atorando algo. Entonces, normalmente la emoción que nos permitimos expresar, que sería la emoción social, es como, por ejemplo, estar enojado, ¿no? Pero si vamos más a fondo de la situación, podemos encontrar que atrás de esa emoción hay una más fuerte, que es la que realmente nos interesa, ¿no? A lo mejor la persona realmente está triste, pero no se permite llorar porque sabemos que los conceptos, ¿no? Ah, no llores, siempre nos dicen desde chiquitos, ¿no? No llores. Entonces, no nos permitimos llorar. Ya es donde hay que llegar a indagar para, siguiendo con este ejemplo, tristeza. Ok, ¿qué es lo que está causando la tristeza? Tenemos que ir a la raíz del conflicto, porque todo viene desde un punto específico, desde la raíz. Pues todo inicia desde un punto. Entonces, vamos a seguir indagando para saber qué es lo que realmente está causando esa tristeza, ¿no? Para después poder tomar conciencia de que podemos cambiar la percepción de esa situación y también cambiar la situación si es necesario, porque va pegado también con la coherencia, ¿no? Para mí este tema es importantísimo, la coherencia, porque muchas veces no lo somos y muchas veces ese es parte del gran conflicto que tenemos, ¿no? No permitirnos expresar ciertas cosas o permitir ciertas cosas, ¿no? De nuestra pareja, para así como, es que me dijo esto, pero pues para que no se vaya a enojar no le dije nada. Oye, esto se trata de comunicación, de expresar y de ser coherente con nosotros mismos. Lo que nosotros decimos, hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Ahí también hay un conflicto que tiene que ver con la neuroemoción, porque no está de acuerdo. El cuerpo biológico está diciendo, no quiero, ¿no? Se resiste, pero la mente dice, no, sí, lo tienes que hacer. Y la otra parte de la mente, pero es que entonces ya estamos en un conflicto, no estamos alineados con nosotros mismos y eso nos lleva a vivir las emociones y nos lleva pues al sufrimiento y a iniciar el conflicto, ¿no? Entonces, vamos a ver todas esas situaciones en las cuales, ¿por qué nos sentimos tristes? ¿Para qué estamos viviendo la tristeza? Y pues también vamos a cambiar esa percepción, ¿no? Porque como sabemos, no podemos cambiar las situaciones, porque ya vivimos, ya pasó, ya está, pero sí que podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Sí que podemos cambiar la manera en que esas tristezas se pueda convertir en una oportunidad para perdonarnos a nosotros mismos, sobre todo, a la otra persona, y continuar
con esa situación, pero viéndola desde otra perspectiva para que no nos siga afectando. Tomando conciencia de la emoción, de la situación, pues también vamos a buscar más allá, que es donde decíamos el estudio del árbol genealógico, ¿no? De nuestros ancestros, de dónde viene la información. Y a mí me parece increíble y muy interesante cómo siempre cuadran, ¿no? Así de que, no, pues a ver, platícame de tus abuelos, ¿no? Y vivieron la misma situación que se está repitiendo de alguna manera. Entonces, pues en sí, así es como funciona, llegar hasta la raíz para poder cambiarlo y comenzar una nueva manera de ver las cosas o de vivir. Francisco, aquí me surge una duda, ¿no? Me resulta muy interesante y me gusta mucho este concepto de llegar hasta la raíz, ¿no? Para poder realmente hacer un cambio a la emoción oculta. A la emoción, ¿no? Y de dónde viene el origen. Pero ¿qué hay de las personas que tal vez no tienen contacto con su línea ascendente, ¿no? Sus ancestros, por ejemplo, personas que han sido adoptadas tal vez, entonces que no conocen a su familia biológica, ¿no? A sus padres, sus ancestros, y que por lo tanto tal vez no tengan, no conozcan la historia. Entonces, hay cómo poder tratar o llegar a la raíz de un problema bajo esta perspectiva si no se tiene esa información. Entiendo. Bueno, pues como todo en la vida es resonancia. Entonces, si ese niño o esa persona que fue adoptada por X familia, la información de lo que tiene que vivir viene en comunicación directa también con la familia que lo adopta. O sea, la resonancia es perfecta, ¿no? O sea, no nos unimos unos con otros por casualidad, ¿no? Que ya lo sabemos, sino es una sincronicidad perfecta en donde es la oportunidad para sanar. Entonces, tal vez no se tiene información de los ancestros, porque tal vez no se sabe nada, pero sí que podemos verla a través de sus propias proyecciones, a través de la misma educación que recibió de esta familia que lo adoptó, porque tiene que ver con él también, tiene que ver con sus pensamientos, con sus creencias, etcétera, ¿no? O sea, está interconectado. Entonces, yo creo que siempre hay manera de poderlo ver, ¿no? O a veces también utilizamos ciertas, por ejemplo, en la hipnosis, o hacemos ciertos ejercicios en la línea de tiempo, donde en el inconsciente sabemos que tenemos toda la información. En el inconsciente no se pierde la información, nada. Tenemos todos los recuerdos, todos los sonidos, todos los olores, los tenemos perfectamente grabados, que a lo mejor no somos conscientes de ello, pues lo sabemos, ¿no? El inconsciente tiende a ser un 95% que genera, digamos que la mente está más, para decirlo nuevamente, ¿no? Para la idea. Somos solamente conscientes del 5 o 3% de toda nuestra información. El 95% o el 97% estamos actuando de manera inconsciente, que es donde está toda esa información. Entonces, podemos acceder a ella, sí, también mediante ciertos ejercicios. Entonces podemos llegar de repente no les ha pasado que les llega una imagen o cierta idea o cierta, no sé, algo que nos dice y, claro, o sea, como que me hace sentido completamente porque la información está ahí, no se pierde. Claro, fíjate que ahorita que dices que si no nos ha pasado algo así, algo que me ha pasado luego en alguna sesión, cuando estoy en una sesión de tutoría, una sesión, ¿no? de coaching, a veces surge una pregunta que yo le hago a las personas o algún comentario que les hago y digo, no sabía que sabía esto, o esta pregunta que acabo de hacer es la pregunta que he estado esperando hacerme a mí mismo y que esta persona me ayuda a que salga, a que surja. Y bueno, le ayuda a la persona, pero también a veces me ayuda muchísimo a mí, a que tal vez hasta más, ¿no? Entonces, claro, pero sí. Me llama mucho la atención esto porque no sabía que esto estaba ahí y es como si se revelara algo, se quitara un velo y entonces accedo a algo, una reflexión, una pregunta, algo. A esa sabiduría que tenías. ¿Cómo? Digo que a esa sabiduría que tenía guardada. Que tenemos todos, sí, ahí está. Así es. Pues oye, interesante, Francisco. Yo voy a interrumpir tantito. Me gusta lo que dices de la parte de que vivir en incoherencia o en incongruencia, pues nos enferma.
y que por eso tenemos que buscar esta parte oculta. Y la pregunta que te iba a hacer hace ratito era si era a través de preguntas únicamente, pero has comentado que también son a través de otros tipos de ejercicios, de otros tipos de técnicas, pero la intención es justamente buscar esta emoción oculta, ¿correcto? Porque también me ha pasado que he conocido varias personas que me dicen, es que yo no siento nada, es que yo no estoy en contacto con mis emociones. Y entonces, pues aquí pienso que debe ser un poco más complicado llegar a esta emoción oculta si ni siquiera logran identificar la emoción social, la emoción que se podría mostrar más fácilmente, ¿no? Correcto, sí, fíjate que sí pasa mucho. Evidentemente no puede no estar en contacto con sus emociones, pero sí que puede creer o bloquearlas para realmente no sentir, ¿no? O sea, evidentemente sienten, ¿no? Pero lo que buscan tal vez en ese aspecto yo creo que es como evadir la situación, porque es lo que comentamos al inicio. Ir a encontrar esa emoción es doloroso y no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor. Pues en este aspecto, pues creo que a veces nos ayuda, ¿no? Yo lo veo de otra manera, o sea, no es como que ahí voy a sufrir y ya me voy a quedar en eso, sino pues, sí, voy a ir al fondo y tal vez me va a doler, pero también me va a permitir ver algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en contacto con nuestras emociones completamente, ¿no? O sea, sí. Aquí me recuerda una frase que creo que es de Coco del Río, no recuerdo bien, pero dice, fingir que no duele, duele el doble. Ah, sí, seguramente, sí, claro. Ese completo Oye, sentido. Oye, Francisco, y yéndonos con algunos ejemplos, yo sé, por lo que también he leído y también he trabajado en mí, que por ejemplo, algunas enfermedades, pues ya sé o pienso que ya sé que están relacionadas con ciertas emociones. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo y siento en mí que cuando me da gripa es porque estoy triste, porque hay algo que quiero llorar y que no lo he podido externar y que lo hago a través de mi gripa. ¿Es Así es, correcto sí. esto? Platícanos. Tu nariz está llorando porque tú no te lo permites, a lo mejor de alguna manera, ¿no? Entonces el cuerpo refleja, ¿no? O proyecta esa necesidad de llorar. Como te comentaba, siempre es diferente en cada persona. Hay que indagar un poquito más y autoconocerse, o en este caso, pues, una terapia para poder ver más a fondo, porque muchas veces sí, podemos verlo nosotros, pero también a veces nosotros mismos nos engañamos, ¿sabes? Y solo vemos lo que queremos ver, y no a veces no queremos ver lo que realmente está afectando, ¿no? Entonces, en este ejemplo contigo, pues, que tú te conoces, a mí me cuadra y me hace sentido. Ahí la intención sería ir como mejor ir más a fondo y por qué me siento triste, ¿no? O sea, ¿para qué estoy buscando sentirme triste? ¿Para qué atraigo la situación que me dé gripa, ¿no? O sea, de alguna manera cambiarla, ¿no? Pero, pues sí, hay muchos ejemplos que podemos platicar. De los que tú has tratado, ¿cuáles han sido como de los más comunes? Porque, bueno, yo escucho de alergias, escucho de dolores de cabeza, de espalda, de fiebre, de las rodillas, que por cierto ahorita me duele la rodilla y todavía no identifico por qué me duele la rodilla. ¿Cuáles son como los más comunes? Y otra pregunta después de esta va a ser las enfermedades en niños pequeños, ¿no? Ahí interesante. Entonces vamos con la primera parte. Ok. Bueno, pues vamos con el ejemplo este que dices de la rodilla. Pues ya estamos centrados en que te duele, pues vamos a ver si sale algo por ahí. Las rodillas, bueno, todos los dolores físicos que tengan que ver con articulaciones y huesos, por ejemplo, en este caso las rodillas, tienen que ver con un conflicto, más bien con una resolución de conflicto. Esto quiere decir que el conflicto ya se resolvió. Y para poder expresarlo mediante el cuerpo, o sea, más bien el cuerpo nos está avisando o diciendo pues, que ese conflicto ya se resolvió, solamente hay que tomar conciencia. Entonces, en tu caso, algo resolviste en las rodillas. Las rodillas, pues, ¿para qué, no sé, para qué nos sirven? ¿Ustedes qué ejemplos piensan para qué se usan las rodillas? Pues para arrodillarme, para caminar. Caminar, ¿qué hacemos normalmente? No sé, hablando un poquito del tema religioso, por ejemplo. Para orar, para...
Pedir. arrodillarse. Ujú. Ajá, de alguna manera, yendo al sentido más biológico, sería como arrodillarse. Entonces, estamos hablando que las rodillas nos dicen que nos estamos arrodillando ante una situación. Esto es simbólico, quiere decir que estamos permitiendo una situación, o sea, que estamos cediendo ante una situación que no queremos. Como por ejemplo una mamá, ¿no? Que todos los días esto y lo otro, y me tengo que aguantar y me arrodillo y me arrodillo y me arrodillo de ella, ¿no? Cuando llega el conflicto, más bien cuando llega la solución, la resolución de decir, a ver, ¿sabes qué, mamá? Hasta aquí se acabó y vámonos, o sea, o me voy yo o lo que tengo que pasar, pero yo ya no aguanto esta situación, ya no la voy a soportar. Es donde viene el cambio, en donde se presenta la resolución del conflicto, y en este caso solamente en articulaciones y huesos se presenta cuando se resuelve. En todo lo demás que tenga que ver con órganos, el conflicto aparece cuando el problema está activo. Entonces, en este caso, la rodilla pues, nos dice que durante un tiempo te arrodillaste ante una situación. Tendríamos que ir más lejos al contexto, pero bueno, a grandes rasgos. Entonces, cuando tú decides ya no seguir cediendo o arrodillándote ante esa situación, ante esa persona o ante X cosa, entonces tus rodillas te van a decir o avisar de alguna manera que ya estás mejor, ¿no? En este caso solamente de funciones y huesos. Ahí para que... Perdón, Francisco. No, adelante. Digo, ahí para que Diana vaya reflexionando sobre eso y Sí. luego ya nos platique. Ya ni pudo hablar. Ya me quedé así de... Se quedó ahí. sorprendida, así de... Se quedó ahí reflexionando. Oye, Francisco, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y del dolor de espalda? Porque a mi esposo le duele la espalda, Ya la espalda aprovechando. baja. Digo, aquí aprovechando el tiempo al consulta. aire, por qué tal que alguien más de los que nos esté escuchando le sirve Claro, saber qué significa el dolor de espalda. Solamente estoy dando ejemplos didácticos. Muy bien. Pues, a ver. Claro, pues mira, también tiene que ver con huesos, ¿no? La espalda, bueno, depende, tal vez si es muscular o no, pero la espalda habla de cargar una situación o una persona, por ejemplo, ay, es que mi hermana o X se quedó sin trabajo y ahí estoy yo dándole mensualmente una lana, pues estoy cargando con alguien, estoy cargando con una situación. Cuando llega un momento en el que podemos ser generosos, claro, sin duda, y está padre hacerlo y dar, ¿no? Pero cuando llega el momento en el que digo, ay, es que ya ahora sí me está pesando y como que mejor ya que se ponga a trabajar, que yo ya no puedo seguirla descargando de alguna manera, no puedo cargar con esa situación, es donde hay que tomar esta conciencia de ser coherente, ¿no? Y sabes qué, hermana, pues ya no te puedo apoyar. Pero si seguimos en incoherencia de no querer apoyar, pero seguimos dando lana, pues como que entonces es donde sentimos una carga de más. Ya suficiente tenemos a veces con nuestros propios rollos, entonces si nos aventamos más carga a la espalda es donde nos puede afectar, ¿no? Mucho de las enfermedades, la relación de emociones y enfermedades es muy simbólico, ¿no? Es muy simbólico, como en este caso de las rodillas, arrodillarse, de la espalda, cargar, ¿no? Cuando cargamos algo muy pesado, ay, me dolió la espalda, ¿no? Entonces, tiene que ver esa relación. Claro. Esto nos dice, Diana, que está haciendo una carga para el pobre de Rafa. Así es que, por favor, échale la mano. Qué feo. En mi caso, llevo 4 meses de casada. Y ve ya cómo lo tienes, pobre. Oye, Francisco, me voy a ir con otras 2. Tiroides y una que, bueno, que en nuestra época, pues, es una enfermedad muy, pues, con mucho sufrimiento, cáncer. Tiroides y cáncer. ¿Qué información tienes al respecto? Bueno, vamos primero, si quieres, con la tiroides, Sí. que es como más breve. Tiroides tiene que ver con tiempo, con un conflicto de tiempo. Por ejemplo, quiero que el tiempo pase muy rápido o quiero que el tiempo pase muy lento. ¿En qué situaciones podría ser? Un ejemplo, cuando estás con alguien que te encanta platicar y que te gusta estar con esa persona, pues a veces media hora no es nada, ¿no? Pero a ver, quédate haciendo sentadillas media hora. O sea, el tiempo es relativo, ¿no? Entonces, en este aspecto es conflictos de tiempo. Por ejemplo, ya quiero, no sé, se me viene a la mente un ejemplo de una persona que trabaja y está a un año de retirarse. Y todos los días está, es que ya quiero que acabe el año, porque ya me quiero retirar, ya estoy, ya no aguanto aquí, bla, 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 ¿no?
Entonces, ese es donde se presenta el conflicto de tiroides, querer que el tiempo pase más rápido o más lento, o en general algún conflicto con el tiempo, ¿no? Ahí es donde tenemos que indagar más mediante cada persona, ¿no? Y el cáncer pues sí tiene como más conceptos que van de la mano. Más complicado, ¿no? Es complicado, sí, tiene más, pues sí, como de alguna manera conceptos, como decía, por ejemplo, uno de los principales conceptos del cáncer es vivido en soledad, ¿sabes? O sea, tuve un super conflicto o tuve un super shock personal o tengo gota a gota, es decir, llevo 25 años con tal persona casado y gota a gota es lo mismo, ¿no? Vivir en soledad se refiere a que no nos permitimos expresar con nadie, con nadie. Hay personas que de repente tienen un súper rollo y no se atreven ni al psicólogo a decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser vergonzoso, porque puede ser doloroso, porque simplemente no piensan que no quieren compartir su vida o sus experiencias con cualquiera, etcétera, ¿no? Entonces es vivido en soledad. Entonces eso causa una gran tensión en el cuerpo. Imagínate no poder expresar y todos los días tener esa emoción, esos pensamientos acerca de una situación debe ser pues algo que se genera y que se puede juntar y es algo fuerte, ¿no? Esa es una también, puede ser por un shock muy fuerte, inesperado, en este caso como el ejemplo del doctor Hammer, ¿no? Que su hijo fallece de una manera trágica, es un shock muy fuerte, o sea, es tan fuerte el shock que el cuerpo hace cambios para protegernos, ¿no? El cuerpo en general, la biología, nos ayuda un poco a protegernos con estas situaciones, porque pueden ser tanto estrés para el cuerpo que podríamos morir, ¿no? Pero entonces, en el cáncer también podemos ver, o me ha tocado ver muchos ejemplos de una ira, pero tremenda, o sea, una ira hacia alguien, pero muy fuerte. Entonces, también sabemos que eso pues no nos ayuda, ¿no? O sea, al final todas esas emociones reprimidas y toda esa ira, pues sabemos que se queda en nosotros, ¿no? Entonces, sí es más complejo el cáncer, también depende de la zona del cuerpo, ¿no? Entonces, pero sí hay que indagar más, ¿no? Y hay más cosas que solucionar. No es tan fácil como Claro. una alergia, etc. Ok, muy bien. Francisco, vamos a una pausa. Oye, pero yo quiero seguirle preguntando de todas mis enfermedades. Quiero saber. Una consulta, no quieras que de gratis te atiendan, Diana. Respeta, por favor, aquí a Francisco, la profesión, todo. Entonces, vamos, Francisco, a una pausa y regresamos porque se nos está yendo el tiempo muy, muy rápido. Espero que no nos cause un conflicto esto, pero se nos va el tiempo muy rápido porque me parece una conversación muy interesante, pero vamos a esta pausa, regresamos y continuamos hablando de este tema que nos compartes el día de hoy, de emociones y salud, bioneuroemoción. Regresamos. Sí. Y ya regresamos en este último bloque para terminar de hablar de emociones y salud, bioneuroemoción. Oye, Francisco, hace ratito te hice la pregunta y ahorita la vamos a retomar. En el caso de enfermedades en niños pequeños, porque hay veces que, bueno, a lo mejor alguien de 2 años, de 1 año, de 3 años, pues tienen enfermedades, digamos, graves. Y aquí me surge la pregunta, como ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué si el niño a lo mejor pues no ha tenido emociones de rabia o de rencor o cosas tan fuertes a tan corta edad? ¿Cómo funciona en este caso las enfermedades así de graves en niños pequeños? Claro, bueno, pues todo viene desde la concepción. Desde ese momento la información se junta para dar pie hacia lo que va, hacia la información que va a recibir el bebé, ¿no? Desde ahí tiene que ver en qué estado se encuentran los papás cuando se hace la concepción, ¿no? ¿Qué emociones viven? ¿Qué situaciones están viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yéndonos a algo un poco trágico, por ejemplo, una violación,
donde hay un niño de por medio, bueno, pues hablamos de una emoción muy fuerte. Entonces, toda esa información se queda y se transmite al niño, ¿no? También todo lo que durante el embarazo se vive, pues también el niño lo siente. ¿Por qué? Porque está conectado con su mamá, está conectado completamente. Entonces, las emociones que la mamá vive, los niños de alguna manera las viven también como si fueran reales. Entonces, incluso muchas de las veces la enfermedad aparece en el niño y no en la mamá. Cuando la mamá en realidad es la que está viviendo ciertas situaciones, pues el niño somatiza todas esas emociones porque está conectado, ¿no? Seguramente hemos visto o han visto que cuando, no sé, está una mamá y con sus... pues tú tienes hijos, ¿no, Diana? Sí, y a lo sí, mejor sí. estás, no sé, hay una araña y van caminando y pues a lo mejor tu hija ve la araña y X, pero tú le pegas un gritote, ¡ah! En Cuidado, este caso sería la cucaracha. Y entonces la niña brinca porque siente ese, así, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Incluso aunque no seamos mamá o sea, papás e hijos o mamás e hijos, también con otras personas, de repente un grito, una emoción fuerte de un susto, pues también a nosotros, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Sentimos ese como, no sé, como ese dolorcillo ahí en medio, como que en la boca del estómago, no sé si... Claro, si sí. Entonces, así está conectado la mamá con los hijos. Cuando son pequeños, 2, 3, 4 años, pues están muy conectados con los papás. Más adelante empiezan a desarrollar sus propias emociones y yo no tendría como específicamente a qué edad empieza a vivir solamente las emociones del niño o solamente hasta qué punto siguen siendo las de la mamá. Yo creo que varía mucho, pero sí a partir de los 13, 14, 15 años es donde ya completamente el adolescente en este caso ya empieza a vivir sus propias experiencias porque ya ve su propia percepción de la vida, ¿no? ¿Qué es cuando empieza también esta etapa del desapego del adolescente, que ya no quiere estar tan pegado, que ya quiere tomar sus decisiones, que ya no le cree tanto a lo que dice el papá, la mamá, y empieza a ser como más rebelde? Como que hay una separación ahí. Sí, yo creo que sí. Mira, ahora que lo dices, yo no lo había visto tan así, pero sí, sin duda me hace sentido como esa separación. Por eso somos tan rebeldes. Sí. Hasta de las emociones nos separamos de nuestros papás. Claro. Muy bien, pues qué interesante. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Quieres consultar más enfermedades? Aquí No voy a consultar más enfermedades ahorita. Ya después le escribo por aparte. Bueno, Francisco, yo tengo una pregunta. Quisiera abordar el tema sobre la aceptación que puede tener la bioneuroemoción como terapia. Porque bueno, como en muchas terapias y pues hay quien tiene sus vamos a decir, quien apoya, quien cree en esto, quien promueve, claro. Pero también hay gente pues que no cree o detractores, y eso ocurre hasta en terapias y corrientes psicológicas, que una corriente le tira a la otra y la otra a la una. Entonces, bueno, nunca hay realmente un consenso sobre muchísimas técnicas y todo, ¿no? En el caso de la bioneuroemoción, ¿cómo es percibida como terapia? ¿Es válida? ¿Hay algo que se complemente con la bioneuroemoción? ¿O tú cómo la has visto? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Mira, pues como siempre en todos los aspectos hay gente que está de acuerdo y gente que no, ¿no? O sea, en terapias, en negocios, en muchas cosas, ¿no? Nunca podemos estar todos de acuerdo. Lo que yo creo es que la bioneuroemoción, por lo menos a mí personalmente, yo puedo hablar que a mí me ha funcionado muchísimo en mi autoindagación, uh-huh. Pero también he visto gente que a lo mejor después de la consulta no mejora. Esto yo siento que no tiene que ver tanto con la terapia. Esto tiene que ver completamente con uno mismo, con llegar al fondo, con tener esa intención de sanar, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Ahora, si yo veo una persona que tiene una enfermedad que le está afectando físicamente, evidentemente debe ser complementaria, nada más, ¿no? O sea, se tiene que tratar de alguna manera las creencias que cada quien tenga, los doctores incluso, ¿no? O sea, hay mucha gente que en el rollo de la espiritualidad, etcétera, está como en contra de la medicina, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que hay cierto balance. Yo creo que evidentemente es un negocio como tal, más que
intentar ayudar a las personas, ¿no? La medicina homeópata, pero también estoy seguro que ayuda a muchas personas cuando realmente el dolor es muy fuerte o cuando se necesita una cirugía. Evidentemente ya a esas alturas está como principal la medicina, ¿no? Ahora, sí creo que es una terapia válida. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente mucha gente que no está del lado de la neuroemoción, pues son temas científicos, ¿no? Como que tal vez de alguna manera no está comprobado científicamente para que sepan que funcione. ¿Por qué? Porque funciona diferente en cada persona. Pero sí creo que es muy válida como terapia porque ayuda muchísimo a dejar de estar como en ese estado donde a veces nos quedamos repitiendo la información, ¿no? O sea, o nos quedamos atorados en el sufrimiento. Ahora, si lo complementamos, evidentemente me siento muy mal, pues me tomo algo o voy al doctor, pero hay que ir también a ver por qué me estoy sintiendo mal, para qué mi cuerpo me está diciendo esto. Entonces, sí creo que sea una buena manera de complementarlo, ¿no? Hay gente que solamente hace la terapia y se sana, hay gente que la hace y mejora, hay gente que de plano, no sé, algo no le cuadró o algo no le hizo sentido y simplemente no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo. Para mí, yo personalmente dando mi experiencia, a mí me funciona perfectamente, pero porque yo no tengo ninguna enfermedad como tal, ¿no? O sea, evidentemente sí tengo cosillas y conflictos, pero para mí la bineuroemoción, para mí lo más interesante de esta terapia o esta consulta o de esta, pues esta metodología es prevenir ciertas enfermedades, prevenir ciertos conflictos, porque pues vivir conscientemente de por qué me enojé, lo resuelvo al instante, no llego a la enfermedad. Entonces, para mí ese es un punto clave, ¿no? Si ya estamos en la enfermedad, bueno, vamos a resolverlo también, pero ahí es donde tenemos que ser coherentes cómo lo vamos a resolver, ¿no? Claro. Y aquí me recuerdo algo que les quiero compartir, algo que he estado leyendo recientemente, un libro de Dan Ariely que se llama Predictably Irrational, ¿no? Predeciblemente irracional. Okay. Y habla de por qué reaccionamos de cierta forma nosotros ante estímulos, ¿no? Ante comportamientos que vemos en la gente, en fin. Y dice que estas reacciones que nosotros tenemos, que aparentemente son irracionales, son predecibles porque se han estado estudiando y entonces se han sacado ciertas conclusiones. Y dentro de lo que cita Dan Ariely en su libro es cómo reaccionamos a los tratamientos médicos. Que se han hecho estudios científicos, o sea, experimentos científicos con grupos de control y buscando replicar las condiciones y viendo qué es lo que se manifiesta. Y entonces, una de las cosas que han observado en diferentes estudios es cómo ciertos tratamientos médicos que eran ampliamente aceptados por la medicina tradicional, que se practicaron durante muchos años, los empezaron a sustituir por otros procedimientos en donde a la paciente le hacían creer que se sometía a ese tratamiento, pero que en realidad no se le hacía. Como placebo. Como placebo, exacto. Y veían que los resultados eran exactamente los mismos. Y esto me remite a algo que tú mencionaste o que estamos comentando al principio de esta charla, que es ¿a quién le sirve esto? Y yo hasta lo diría, ¿a quién le sirve la bioneuroemoción o a quién le sirve alguna otra terapia, algún otro método? Es, si tú crees que te vas a sanar, que es parte de las conclusiones de este tipo de estudios, pues te va a servir, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con cuál es tu expectativa, con cuál es tu apertura para dejarte llevar, para dejarte sanar, para hacer el trabajo. Porque, por ejemplo, para un tratamiento médico convencional, pues necesitas también estar dispuesto a la rehabilitación, a la terapia, y si lo haces con mayor apertura lo vas a vivir mejor y muy probablemente te va a servir más ese tratamiento. Porque así como tú dijiste, hay gente que con la bioneuroemoción tú has visto, pues no se cura. Pues yo he visto también que con la medicina tradicional hay gente que no se termina de curar, ¿no? Y así, bueno, con eso y con otro. Y no por decir que una u otra es buena o mala ni nada, sino simplemente que esto que tú mencionas yo lo observo no solo ahí, sino en otros campos. Creo que esto es común, ¿no? Independientemente de la terapia, de la técnica. Muy interesante eso que comentas. Sí, sin duda, a veces
veces no es solo una sola cosa, ¿no? A veces es todo el contexto, como dices, la expectativa. Para mí es algo, wow, o sea, la expectativa. Tienes expectativa de ir a una terapia de intervención y que la persona que te da la terapia te cure, desde ahí entonces estamos mal, porque tu expectativa es que alguien más haga esa sanación por ti. No se puede. Nosotros mismos somos los que tenemos que realmente sanarnos, ¿no? La terapia es un apoyo para poder llegar a la raíz, poder verla, poder hacer conciencia y poder cambiar nuestra manera de vivir. Muy contento. Y a mí algo que me gusta de esto que nos has comentado, bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero algo que quiero destacar es que para mí, pues, al menos el beneficio que puedo tener es que voy a buscar la raíz de algo que me está afectando emocionalmente y pues eso me va por fuerza a mover a algún lado, ¿no? Entonces, si en la manifestación física tal vez no se ve reflejado, pues al menos el darme cuenta de qué es lo que, en qué estoy atorado, qué estoy repitiendo y hacer algo por cambiarlo, pues creo que eso ya de entrada es una ayuda bastante buena, ¿no? Sin duda, sin duda. Para mí con eso ya me dejó algo bastante positivo. Sí, claro. Y sí, muchas veces cuando la mente está en paz, el cuerpo sigue a la mente. Entonces, claro, si estamos en una situación de estrés todo el tiempo, en la mente, es que ¿por qué? Bla, bla, bla. Entonces el cuerpo se tensa y es muy interesante lo que dices. Si vas a una consulta donde puedes ver la raíz, puedes comprender, puedes decir, claro, es que ahora sé lo que me estaba pasando. Y entonces dejar de vivir esa emoción, ese miedo o ese conflicto, para que la próxima vez que lo vivas, lo tomes diferente, pues el cuerpo también lo va a sentir, ¿no? Entonces es donde en muchos casos viene la sanación, ¿no? El cuerpo solamente sigue a la mente, ¿no? Pues nosotros le decimos al cuerpo, agarra esto, di esto, ¿no? Entonces, en realidad la mente es la que tiene para mí la fuerza. Claro, hay una gran influencia, innegable influencia de nuestra mente y de nuestras emociones en nuestro bienestar general, que pues uno de esos aspectos va a ser el cuerpo, ¿no? Sin duda. Sí, nos refleja. Muy bien. ¿Qué les parece, Mike, si vamos entonces concluyendo el programa de día de hoy, este tema de emociones y salud? Yo, ¿con qué me quedo? Me quedo con la parte justamente que podemos prevenir, que podemos conocernos, conocerme a mí misma, conocer las emociones que tengo ocultas mucho antes de que lleguen a ocasionar pues alguna enfermedad. Incluso esto pues también me remite nuevamente a la parte de inteligencia emocional que me permite conocerme a mí misma, qué es lo que está oculto, cuál es la emoción realmente que estoy sintiendo y prevenirla a que se manifieste en el cuerpo. Y algo que me gusta es que, puedo yo ir a terapia con alguien que sea experto en bioneuroemoción, pero también puedo aplicarlo, como dice Francisco, que él lo aplica en él mismo, pues yo puedo aplicarlo en mí misma, reflexionar, tomar estos momentos de autoindagación y de escarbar en esa información que tengo para pues hacerme consciente de qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? O sea, por lo menos autoindagarme en esa parte de reconocer las emociones que verdaderamente estoy sintiendo antes de que se manifiesten o se somaticen en alguna parte de mi cuerpo, ejemplo, rodilla o espalda. Muy buen ejemplo, por cierto. Y tiroides, que dijiste, tiroides, ¿no? Y todo. Sí, me parece algo interesante, Diana, muy interesante. De hecho, creo que para mí esa es la clave de una vida saludable, ¿no? Independientemente de terapias, de sanaciones, de doctores, etc. La clave para mí es estar consciente. Sabemos, ¿no? El aquí y la ahora. Sabemos que es el momento presente el único que estamos viviendo. Ahora, cuando se nos presenta una emoción o una situación, porque se nos presentan todos los días, es donde hay que estar pendientes y conscientes de conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo identifico ya cuando no me siento bien, porque siento mis manos empiezan a ser un poco frías, como que mis pensamientos están un poquito fuera de lugar, como que empiezo a clavarme en esa ilusión de esa situación y a crear más pensamientos acerca de eso cuando no está pasando nada y entonces llegamos a un sufrimiento innecesario. Entonces, la clave es como que, a veces no podemos en el momento, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que lo sentimos como un ataque, a veces
no nos permitimos como en el momento tomar conciencia y responderle conscientemente, ¿no? A veces reaccionamos o a veces no decimos nada, pero sí que tenemos la oportunidad de decir, ¿por qué me dijo esto? ¿Para qué me lo dijo? ¿Yo qué sentí cuando me dijo esto? ¿Por qué lo sentí? Y poder cambiar en ese momento la situación y verla de otra manera. Que si no lo cambiamos y seguimos, entonces es donde se empieza a juntar y pues puede llegar al tema físico, ¿no? Al que el cuerpo lo exprese porque nosotros no lo estamos resolviendo. Muy bien. Pues Francisco, me ha parecido una charla muy interesante. Mike, como siempre, ¿tú con qué te quedas? Como siempre aprendo. Bueno, yo me quedo con esto que comentaba hace rato acerca de que el beneficio de conocernos a nosotros mismos, de entender qué es lo que estamos repitiendo, qué patrones, qué nos está llevando a sentir, experimentar emociones, pues ya en sí es un beneficio, algo que nos va a... Bueno, ya eso ya es una mejora, ¿no? Y que eso se puede o no manifestar, que hemos visto, y hay estudios que respaldan que se manifiesta en lo físico, pero tan solo ese primer beneficio, pues ya es... a veces nos sentimos mal, peor, vamos a decir, nuestra afectación emocional es más fuerte que la física, ¿no? O sufrimos más por ese mal emocional que estamos experimentando que por ese mal físico. Entonces, tan solo resolver la parte emocional para mí ya es una ganancia, ¿no? Una ganancia, pues, enorme. Entonces, bueno, esa es para mí mi reflexión central. Y, Diana, pues... Yo les quiero compartir una frase antes de que Francisco nos diga su conclusión. Una frase que dijo Hipócrates. Dice, a quien desee la salud, hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. Sí. Aplausos. Muy buena frase. Aplausos. Sí. Muy bien. Pues, sin duda... me quedo con esta frase también, que fue, creo que de lo primero que comentamos, y pues con esta frase, pues también me quedo diciendo, quien quiere sanar, quien realmente quiere cambiar su vida para ser feliz, para estar en paz, para estar tranquilo, es posible, sí que es posible, pero también hay que poner esfuerzo para que podamos lograrlo, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Oye, y si alguien de los que nos escuchan te quisiera contactar, yo porque ya tengo tu teléfono y te puedo hacer preguntas en privado, no pero si alguien que te responde siempre gratis, okay. No, por favor. Pero si alguien de los que te quisiera contactar o hacer alguna pregunta, ¿a dónde lo podría hacer? Claro, pues miren, que me contacten a mi teléfono y vemos el caso, vemos la manera en la que podamos apoyar. Mi teléfono es el 3310 26 08 33. Mi nombre es Francisco Garduño y pues con gusto puedo apoyarles a llegar a esa raíz, ¿no? Para que pues podamos mejorar. Muy bien, Francisco, pues te agradecemos mucho esta charla, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado a la distancia, porque Francisco no está aquí en la ciudad de Querétaro con nosotros, nos conectamos aquí vía remota, pero te agradecemos mucho esta conversación, he aprendido mucho, Francisco, y un gusto conocerte también. Y pues Diana, ¿en dónde se pueden poner en contacto con nosotros? Claro que sí, nos pueden contactar en nuestros correos, que es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden contactar en nuestra página www.expresaremociones.com, en nuestro Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, y en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Y les agradecemos una vez más a las personas que nos escucharon el día de hoy, a las personas que nos han seguido en los diferentes episodios, o si es la primera vez que nos escuchan, pues nos puedes compartir si consideras que esto te ha aportado algo valioso, y ayúdanos a extender la voz para pues crear esta conciencia sobre la importancia de las emociones y buscar pues que las personas estemos en bienestar a través de conocernos mejor, a través de entender nuestras emociones. Y pues muchas Francisco, gracias. muchas gracias por esta conversación. Gracias por la invitación también aprendo, también pues está padre, ¿no? Compartir, y me da mucho gusto que hagan esto, que ojalá se expanda y que llegue a muchas personas y que pues podemos contribuir en algo. Excelente, pues nos despedimos de todos. Gracias, hasta la próxima. Adiós.
Bye, bye.